Hola, listos para una inmersión en el mundo de la arqueología, pero esta vez sin palas ni pinceles. ¿Te imaginas? Vamos a usar bases de datos para descubrir los secretos del pasado. Suena intrigante. Siempre pensamos en la arqueología como algo muy de campo, ¿verdad? Sí, pero la tecnología digital está cambiando la forma en que investigamos la historia. Y de eso va nuestro programa de hoy. Encontramos un curso que se llama Bases de Datos en Historia y Arqueología con software libre. Exacto. Es un curso online pensado para arqueólogos e historiadores que quieren aprender a usar bases de datos. ¿Te imaginas aprendiendo junto a expertos de verdad? Y además es súper asequible. Solo 100 euros, incluso menos para socios. Es una ganga. Y lo mejor es que utiliza LibreOffice Base. ¿Lo conoces? LibreOffice Base. Se suena, pero no estoy seguro. Es un programa gratuito para crear y gestionar bases de datos. Es como la alternativa libre a sus programas carísimos. Ah, ya entiendo. Como el OpenOffice, pero para bases de datos. Exacto. Y este curso te enseña a usarlo para la arqueología. Desde crear tablas hasta diseñar formularios para introducir datos. Hijo, ¿para qué sirve? Para analizar la información. Puedes generar informes e incluso construir mapas interactivos con los datos. Un momento. Mapas interactivos de, por ejemplo, una ciudad romana. Imagina las posibilidades. Puedes conectar los datos de diferentes maneras. Por ejemplo, vincular un artefacto a una capa estratigráfica específica. Es como ser un detective del pasado. Exactamente. Y el curso usa ejemplos concretos. Imagínate gestionar los diarios de excavación, catalogar miles de artefactos. O analizar las unidades estratigráficas. Todo con bases de datos. Sí, la tecnología nos ayuda a organizar la información y a analizarla en profundidad. Me está entrando la curiosidad. ¿Y qué más se puede hacer con este curso? Bueno, también enseña a usar macros para automatizar tareas repetitivas y a exportar los datos a otras herramientas. Suena a que no se queda en lo básico. Para nada. Te da herramientas para llevar tu investigación al siguiente nivel. Vale, me has convencido. Pero antes de que me ponga a soñar con mapas interactivos, ¿me explicas cómo funciona LibreOffice Base? Claro. Es un programa muy potente pero fácil de usar. Forma parte de la suite de LibreOffice, que es como el Microsoft Office gratuito. Ah, vale. La alternativa gratuita a esos programas de bases de datos carísimos. Exacto. Puedes crear bases de datos, diseñar formularios, buscar información específica. Y generar informes para analizar los datos. Sí. El curso se centra en cómo usar LibreOffice Base para organizar, analizar e interpretar datos arqueológicos. Me gusta, me gusta. Y hablando del curso, ¿cómo está estructurado? El primer módulo te introduce al mundo de las bases de datos y cómo se aplican a la arqueología. Vale, empieza por lo básico, ¿no? ¿Por qué usar bases de datos en arqueología? Imagina que estás excavando y encuentras miles de artefactos. Cada uno cuenta una historia, pero ¿cómo llevas un registro de todo? Uf, sería un caos total. Ahí es donde entran las bases de datos. Te ofrecen una forma estructurada de gestionar toda esa información. Es como un archivador digital, pero mucho más sofisticado. ¿Sí? Y el primer módulo te enseña cómo configurar una base de datos para tu trabajo arqueológico. Genial. Así que aprendes a aplicar las bases de datos a los retos específicos de la arqueología. Exacto. Y una vez que tienes la base, el curso pasa a temas más avanzados. Me muero de ganas de saber más. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es crear y editar tablas. Son la base de cualquier base de datos. Tablas. Me suena de las hojas de cálculo. Filas y columnas, ¿no? Sí. Imagina una tabla para los fragmentos de cerámica. Cada fila sería un fragmento y las columnas tendrían información específica, como el tipo de cerámica, el color. Ya veo. Es como un catálogo digital de cada artefacto. Sí. Y el curso profundiza en los detalles. Cómo elegir los tipos de datos, definir relaciones entre tablas. Relaciones entre tablas. Se trata de conectar información de diferentes tablas. Claro, Por ejemplo, relacionar un artefacto con la tumba donde se encontró. Que eso es muy útil. Y también aprendes a garantizar la integridad de los datos. Integridad de los datos. Suena importante, pero un poco intimidante. Significa asegurarse de que la información sea precisa y coherente. El curso te enseña a evitar errores como un peso negativo para un artefacto. Claro, eso tiene sentido. Y una vez que tienes las tablas bien configuradas, empieza lo divertido, consultar tus datos. Consultas, eso sí que me interesa. Sí, son preguntas que le haces a la base de datos. Imagina que quieres saber cuántas monedas romanas se encontraron en una zona específica. Ajá. Filtras la base de datos para encontrar la información que te interesa. Exacto. Y el curso te enseña a escribir esas preguntas de forma precisa y eficiente. Es como tener un asistente digital que encuentra la información al instante. Ese es el poder de las consultas. Y el curso te enseña a usarlas como un experto. Eso se pone cada vez más interesante. Ya veo cómo las bases de datos pueden transformar a la arqueología. Sin duda. Y el siguiente paso es usar formularios. Formularios, como los que rellenamos en Internet.
Sí, pero en este caso te ayudan a introducir información en la base de datos de forma organizada. Ya entiendo. Es una forma más fácil y menos propensa a errores. Exacto. El curso te enseña a diseñar formularios específicos para la información arqueológica. Bien, bien. Así todo queda registrado de forma uniforme. Sí. Y una vez que tienes los datos en la base de datos, el siguiente paso es crear informes. Los informes. Ahí es donde le damos sentido a toda esa información, ¿verdad? Exacto. El curso te enseña a crear informes que resumen tus hallazgos de forma clara y visualmente atractiva. Con gráficos y tablas. Sí. Puedes mostrar la distribución de los artefactos, los cambios en los estilos cerámicos a lo largo del tiempo. ¡Wow! Es como contar una historia con los datos. Esa es la idea. Y el curso te enseña a hacerlo de forma eficaz. Este curso es de lo más completo. Cubre todo lo imaginable. Y aún hay más. También se adentra en el mundo de las macros. Macros. ¿Para qué sirven? Son pequeñas instrucciones que automatizan tareas repetitivas. Por ejemplo, si necesitas generar un informe semanal, puedes crear una macro que lo haga por ti automáticamente. Suena genial. Ahorrar tiempo siempre viene bien. Exacto. El curso te enseña a crear y utilizar macros para ser más eficiente. Este curso te convierte en un auténtico experto en bases de datos. Sin duda. Y para los que quieren ir más allá, el curso también introduce QGIS. ¿QGIS? Eso no era un programa para mapas. Sí. Es un sistema de información geográfica. Te permite visualizar y analizar datos espaciales. Es como un Google Maps para arqueólogos. Se podría decir. Pero es mucho más potente. Puedes crear mapas, superponer capas de información y hacer análisis espacial. Análisis espaciales. ¿Qué es eso? Consiste en buscar patrones en los datos según su ubicación. Por ejemplo, puedes ver la distribución de los artefactos en un yacimiento. Y descubrir dónde se realizaban las diferentes actividades. Exacto. QGIS te permite analizar las relaciones espaciales entre los datos. Es como viajar al pasado y ver cómo vivía la gente. Y eso es solo un ejemplo. QGIS tiene un potencial enorme para la arqueología. Este curso abre un mundo de posibilidades. Sin duda. Y todo gracias a una base de datos bien estructurada. LibreOffice Base es la llave que abre la puerta a los secretos del pasado. Exacto. Y con este curso tú también puedes convertirte en un maestro de esa llave. Todo esto es fascinante. Hemos visto cómo las bases de datos y LibreOffice están revolucionando la arqueología. Y solo hemos arañado la superficie. Es verdad. Aún queda mucho por explorar. Tenemos que analizar los objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza. Y las aplicaciones prácticas de estas herramientas. Estoy de acuerdo. Profundicemos en esos aspectos en la próxima parte del programa. Me parece perfecto. Volveremos enseguida después de una breve pausa. De vuelta a nuestra inmersión digital en la arqueología. Me ha quedado una pregunta en el aire. ¿Qué pasa cuando ya tenemos la base de datos llena de información? ¿Cómo la usamos para investigar? Ahí es donde empieza la verdadera aventura. El curso no solo te enseña a crear la base de datos, sino también a analizarla. Analizarla. Suena complicado. No te preocupes, es más fácil de lo que parece. El curso te guía paso a paso. ¿Y qué tipo de análisis se pueden hacer? Muchos. Depende de las preguntas que quieras responder. Imagina que estás investigando una villa romana. Has creado una base de datos con toda la información de los artefactos que has encontrado. Vale, tengo mi base de datos llena de datos. ¿Qué hago con ella? Empiezas a hacer preguntas. Bueno, Sí. podrías preguntar, ¿cuántos objetos de cerámica se encontraron en la cocina? Y la base de datos me da la respuesta. Exacto. El curso te enseña a escribir esas preguntas, que se llaman consultas, en un lenguaje que la base de datos entiende. Es como un código secreto. Algo así. Pero no te preocupes, el curso lo explica de forma muy sencilla. Aprenderás a filtrar la información, a ordenarla, a agruparla. Para encontrar las respuestas que buscas. Exacto. Y una vez que tienes las respuestas, puedes usarlas para crear informes, presentaciones, incluso mapas. ¿Mapas? Eso me interesa. Claro, el curso también te enseña a usar QGIS, un programa para crear mapas y analizar información espacial. QGIS es como el Google Maps, pero para arqueólogos. Algo así, pero es mucho más potente. Te permite superponer diferentes capas de información, como la ubicación de los artefactos, los límites de las habitaciones. Para ver cómo era la villa en la época romana. Exacto. Puedes analizar las relaciones entre los objetos y el espacio y descubrir patrones que a simple vista no se ven. Es increíble. Todo gracias al poder de las bases de datos. Y a las herramientas que te enseña este curso. Vale, me has convencido de que este curso es una mina de oro. Pero ahora me gustaría saber cómo está organizado. ¿Cómo se llama el primer módulo? El primer módulo se llama Introducción a las bases de datos en la arqueología. Un título muy descriptivo. ¿Y qué se aprende exactamente en este módulo? Es una introducción general al mundo de las bases de datos. Se explica qué son, para qué sirven
cómo se usan en la arqueología. Vale, es la base para entender todo lo demás. Exacto. Y también se habla de las ventajas de usar bases de datos en la investigación arqueológica. ¿Ventajas? ¿Cuáles son? Muchas. Por ejemplo, las bases de datos te permiten organizar la información de forma eficiente. Imagínate que estás excavando una necrópolis y encuentras cientos de tumbas, cada una con sus propios objetos. Menudo lío. ¿Cómo se puede llevar un registro de todo eso? Con una base de datos. Puedes crear una tabla para cada tumba y registrar en ella toda la información. El número de la tumba, su ubicación, los objetos que se encontraron. Ajá. Y luego puedes buscar en la base de datos información específica, como por ejemplo todas las tumbas que contienen un tipo de objeto determinado. Exacto. Eso te ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo. Otra ventaja es que las bases de datos te permiten analizar la información de forma más profunda. Puedes cruzar datos de diferentes tablas, buscar patrones, identificar tendencias. Para sacar conclusiones más sólidas. Sí, las bases de datos son una herramienta fundamental para la investigación arqueológica moderna. Me has convencido. Y después de la introducción, ¿qué viene? Después viene el segundo módulo que se llama Creación y Gestión de Tablas en LibreOffice Base. Las tablas. Esas son las que tienen filas y columnas, ¿verdad? Exacto. En este módulo aprendes a crear tablas, a elegir los tipos de datos adecuados para cada columna, a definir las relaciones entre tablas. Espera. Eso de las relaciones entre tablas ya me lo has dicho antes, pero no lo he entendido muy bien. Es muy importante. Imagina que tienes una tabla con la información de los artefactos y otra con la información de las tumbas donde se encontraron. Si defines una relación entre esas tablas, puedes conectar cada artefacto con la tumba correspondiente. Ah, vale. Es como si cada objeto tuviera su DNI que lo vincula a la tumba donde se encontró. Exacto. Es una forma de asegurar que la información sea coherente y que no haya errores. Muy útil. Y además de las relaciones, ¿qué más se aprende en este módulo? También se habla de la integridad de los datos, que es muy importante para asegurar que la información sea precisa y fiable. Integridad de los datos. ¿Eso qué es? Es como un control de calidad para tus datos. Te enseña a establecer reglas para evitar errores, como por ejemplo, que se introduzca un peso negativo para un objeto. Claro, eso tiene sentido. El objetivo es tener una base de datos bien estructurada, con información precisa y coherente. Una base sólida para nuestra investigación. Exacto. Y una vez que tienes la base de datos bien construida, puedes empezar a hacer preguntas. Las consultas. El tercer módulo se llama Consultas en LibreOffice Base. Aquí aprendes a escribir las preguntas que le quieres hacer a la base de datos, en un lenguaje que ella entiende. Ese código secreto que decíamos antes. Sí, pero no es tan difícil como parece. El curso te enseña paso a paso. ¿Y qué tipo de preguntas se pueden hacer? De todo tipo. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿cuántos objetos de bronce se encontraron en las tumbas del siglo IX? ¿Cuál es el peso medio de las monedas romanas? Ya veo. Las posibilidades son infinitas. Exacto. Las consultas son una herramienta muy poderosa para analizar la información y encontrar las respuestas que buscas. Está entrando el gusanillo de la investigación. ¿Qué viene después de las consultas? Después de las consultas vienen los formularios. Ah, sí, los formularios. Esos son como las hojas de datos personalizadas, ¿verdad? Sí, el cuarto módulo se llama Diseño de formularios en LibreOffice Base. Aquí aprendes a crear formularios para introducir la información en la base de datos de forma fácil y organizada. Mucho más práctico que teclearlo todo a mano. Sí. Y también más seguro porque los formularios te guían y evitan que cometas errores. Genial. ¿Y después de los formularios qué? Después de los formularios vienen los informes. Los informes. Esa es la parte donde mostramos al mundo lo que hemos descubierto. Exacto. El quinto módulo se llama Creación de informes en LibreOffice Base. Aquí aprendes a crear informes que resumen tus hallazgos de forma clara y visualmente atractiva. Con gráficos y tablas. Sí. LibreOffice Base te permite crear informes personalizados con el formato que tú quieras. Genial. Así podemos dar vida a nuestros datos. Exacto. Los informes son una herramienta fundamental para comunicar tus resultados de investigación. Ya veo que este curso es de lo más completo. Y aún queda más, ¿verdad? Sí. El sexto módulo se llama Macros en LibreOffice Base. Macros. ¿Eso qué es? Son pequeñas instrucciones que te permiten automatizar tareas repetitivas. Por ejemplo, si necesitas generar un informe semanal, puedes crear una macro que lo haga por ti automáticamente. Ya va. Eso sí que es eficiencia. Exacto. Las macros te ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Me encanta. Y ya para terminar, ¿qué hay del séptimo módulo? El séptimo módulo es la guinda del pastel. QGIS para arqueólogos. QGIS es nuestro Google Maps arqueológico. Sí. Aquí aprendes a usar QGIS para visualizar y analizar tus datos en un mapa. Eso suena genial.
¿Qué tipo de análisis se pueden hacer? Muchísimos. Puedes analizar la distribución de los artefactos, las rutas comerciales, los patrones de asentamiento, incluso puedes crear modelos 3D del terreno. Es como viajar al pasado y ver cómo era el paisaje. Exacto. Cuyi es una herramienta muy potente para la arqueología espacial. Este curso es realmente una maravilla. Cubre todos los aspectos del trabajo con bases de datos en arqueología. Sí. Y lo mejor es que todo se basa en software gratuito. Cualquier persona con un ordenador puede aprender a usarlo. Me encanta esa idea. Democratizar el conocimiento. Gracias por compartir tu entusiasmo por este curso. El placer ha sido mío. Volveremos enseguida después de una breve pausa. No te pierdas la tercera parte de nuestra inmersión digital. De vuelta a nuestra inmersión digital. Me encanta cómo este curso te lleva de la mano por todo el proceso. Primero te explica la teoría y luego te da las herramientas para ponerla en práctica. Sí, es un enfoque muy pedagógico. No te abruma con información técnica desde el principio, sino que te va guiando poco a poco. Vale, ya hemos visto la estructura general del curso. Ahora me gustaría profundizar un poco más en cada módulo. Empezamos por el primer módulo, la introducción a las bases de datos. Claro, como ya hemos comentado, este módulo es la base de todo. Te ayuda a entender qué son las bases de datos, para qué sirven y cómo se usan en arqueología. Es como una iniciación al mundo digital. Sí, te da las claves para entender el lenguaje y los conceptos básicos. Al final de este módulo ya no verás las bases de datos como algo extraño o complicado. Bien. Y después empezamos a construir nuestra propia base de datos. Exacto. El segundo módulo se centra en la creación y gestión de tablas en LibreOffice Base. Las famosas tablas, esas con filas y columnas. Sí. Aquí aprendes a crear las tablas, a elegir el tipo de dato adecuado para cada columna, a definir las relaciones entre tablas. Silvia, espera, las relaciones entre tablas, eso me sigue sonando un poco chino. No te preocupes, es más fácil de lo que parece. Imagina que tienes una tabla con la información de los artefactos y otra con la información de las unidades estratigráficas donde se encontraron. Las unidades estratigráficas, esas son las capas de tierra, ¿no? Exacto. Cada capa representa un momento diferente en el tiempo. Si defines una relación entre la tabla de artefactos y la tabla de unidades estratigráficas, puedes saber a qué capa pertenece cada artefacto. Ah, ya veo. Es una forma de conectar una información y de ver la evolución de yacimiento a lo largo del tiempo. Exacto. Las relaciones entre tablas son muy útiles para analizar la información y para evitar errores. Me gusta. Y además de las relaciones, ¿qué más se aprende en este módulo? También se habla de la integridad de los datos, que es fundamental para tener una base de datos fiable. La integridad de los datos, ¿eso qué es? Se trata de asegurar que la información que introduzcas en la base de datos sea precisa y coherente. Por ejemplo, si tienes un campo para el peso de un objeto, no puedes introducir un valor negativo. Claro, sería un error. Exacto. El curso te enseña a establecer reglas para evitar este tipo de errores. ¿Qué es eso? Es tener un control de calidad para tus datos. Me parece fundamental. No queremos basar nuestra investigación en datos erróneos. Para nada. La precisión es clave en cualquier investigación científica. Totalmente de acuerdo. Y una vez que tenemos nuestra base de datos bien construida, con información precisa y coherente, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer preguntas. Ah, sí. Las consultas. Me acuerdo que en la parte anterior del programa me dijiste que era como un código secreto para hablar con la base de datos. Sí. El tercer módulo se centra en las consultas. Aprenderás a escribir las preguntas que le quieres hacer a la base de datos en un lenguaje que ella entiende. Es difícil. No te preocupes, el curso te lo explica paso a paso. Aprenderás a filtrar la información, a ordenarla, a agruparla. Es como tener un asistente de investigación digital que te ayuda a encontrar las respuestas que buscas. Suena genial. Y después de las consultas, ¿qué viene? Los formularios. Ah, sí. Esos son como las hojas de datos personalizadas, ¿verdad? Exacto. El cuarto módulo te enseña a crear formularios para introducir la información en la base de datos de forma fácil y organizada. Imagina que estás excavando una necrópolis y quieres registrar toda la información de cada tumba. El número de la tumba, su ubicación, los objetos que se encontraron. Sería un trabajo enorme. Con los formularios es mucho más fácil. Puedes crear un formulario específico para las tumbas con campos para cada tipo de dato. Así, todos los arqueólogos del equipo pueden introducir la información de forma uniforme sin cometer errores. Me parece muy útil. Y después de los formularios pasamos a los informes, ¿verdad? Sí. El quinto módulo te enseña a crear informes que resumen tus hallazgos de forma clara y visualmente atractiva. Con gráficos y tablas. Sí. LibreOffice Base te da muchas opciones para crear informes personalizados. Puedes elegir el tipo de gráfico, los colores, las fuentes, todo para que tus informes sean fáciles de entender y de leer. Me encanta. Así podemos dar vida a nuestros datos y mostrar al mundo lo que hemos descubierto.
Exacto. Los informes son una herramienta fundamental para comunicar tus resultados de investigación. Y aún nos quedan 2 módulos por explorar. ¿Qué hay del 6º módulo? El de las macros. Las macros. Son una herramienta muy útil para automatizar tareas repetitivas. Imagina que tienes que generar un informe semanal con los últimos hallazgos. En lugar de hacerlo manualmente, puedes crear una macro que lo haga por ti automáticamente. Eso sí que es eficiencia. Exacto. Las macros te ahorran mucho tiempo y esfuerzo. Me encanta. Y ya para terminar, ¿qué hay del 7º módulo, el de QGIS? QGIS, el Google Maps para arqueólogos. Sí. ¿Qué nos enseña este módulo? Te enseña a usar QGIS para visualizar y analizar tus datos en un mapa. Puedes importar los datos de tu base de datos de LibreOffice Base, crear mapas, superponer capas de información, analizar la distribución de los artefactos, las rutas comerciales, los patrones de asentamiento. Es como tener una máquina del tiempo. Podemos ver el pasado a través de un mapa. Sí. QGIS es una herramienta muy potente para la arqueología espacial. El curso te enseña a usarla paso a paso para que puedas sacarle el máximo partido a tus datos. Este curso es realmente una maravilla. Cubre todos los aspectos del trabajo con bases de datos en arqueología. Sí. Y lo mejor es que es totalmente accesible. El software es gratuito, el curso es online y la información es clara y concisa. No hay excusas para no aprender. Estoy totalmente de acuerdo. Este curso abre un mundo de posibilidades para la investigación arqueológica. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan gracias a estas herramientas digitales? Las posibilidades son infinitas. Y con la ayuda de este curso, cualquiera puede convertirse en un arqueólogo digital y contribuir a desentrañar los misterios del pasado. Qué bonito mensaje. Me has convencido de que las bases de datos son el futuro de la arqueología. Sin duda. Y este curso es la llave para entrar en ese futuro. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un verdadero placer explorar el mundo de las bases de datos y la arqueología contigo. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inversión digital. Esperamos que os haya inspirado para explorar el pasado con la ayuda de la tecnología.